Hemos empezado realmente a ver la vida de José y todo lo que Dios tiene que enseñarnos a través de la vida de este hombre, que es aparentemente una vida ejemplar, ¿no? Un joven ejemplar que poquitas cosas se le pueden reprochar a José en su forma de actuar. Tenemos en el capítulo 37 de Génesis, vamos a ir hasta ahí. Y Nico, tengo una diapositiva con 3 puntos en azul. Si quieres lo puedes... Bueno, deja la portada de José todavía. Sí, no, así está bien. Así está, gracias Nico. Génesis 37. La semana pasada vimos a hicimos la introducción y lamento decir que hoy también es introductorio, porque no vamos a entrar en sí en la historia. Confío que todos conocéis la historia. Si no la has leído en la Biblia, quizá has visto la película de Disney. Bueno, espero que sea lo primero. Pero partiendo de que conocéis la historia, voy esta mañana a centrarme un poquito en la familia de Jacob. A ver, así como diría mi madre, a salto de mata. Así, a primera vista. ¿Qué opináis de los hermanos de José? Bienaventurados varones del Señor. En esta historia, fijaos, en esta historia que José aparentemente es la persona intachable, de la cual no se puede encontrar casi nada malo, por no decir nada, miramos a los hermanos y decimos, ostras, es que es lo contrario, es que no puedo encontrar nada bueno que decir de ellos. Algo habrá, algo han hecho estos hombres bueno en su vida. Pero, ¿por qué la familia de Jacob es como es? ¿Por qué son capaces de hacer algo tan grave como vender a su hermano y arrastrar sobre su conciencia durante tantos años el dolor que le causan a José y el dolor que le causan a su propio padre? Y cuando llega al final de la vida de Jacob, están todavía haciendo sus triquiñuelas para decirle a José, oye, que tu padre dijo antes de morir que no nos hagas mal. Demostrando que ni han aprendido nada a través de toda esta lección. ¿Por qué ocurre esto? Dije la semana pasada que la historia de José realmente es la historia de cómo Dios usa a esa familia y a ese hombre en particular, a José, ese joven en aquel momento, para formar parte de la cadena de la reconciliación, de la cual muchos años adelante vendría Cristo. Él es un eslabón de la cadena, su vida es un eslabón de la cadena de la reconciliación, igual que lo somos tú y yo. Dije que nuestra vida forma parte de un plan universal con la Iglesia, después de un plan local de la Iglesia, tu vida, cómo tú vives y cómo tú te interrelacionas con los demás, forma parte del plan de Dios específico para esta Iglesia. Cuando tú te enfadas con alguien de esta Iglesia, estás afectando a las personas de la Iglesia, por lo cual es parte del plan de Dios para la Iglesia. Y en tercer lugar, tu vida, sorprendentemente, también te afecta a ti, ¿no? Entonces Dios trabaja en esos 3 planos. La historia de los hermanos de José forman también parte del plan. Evidentemente, ellos se interrelacionan con José y forman parte de un plan perfecto. ¿Sabéis que tus compañeros de trabajo forman parte de la obra que Dios está haciendo en tu vida? Y tú dices, vale, de todos sí, pero de Francisco no, de él no. A ver si le echan ya.
todas las personas que te rodean en todos los ámbitos de tu vida forman parte del plan que Dios está haciendo contigo y también con la iglesia. Y fijaos, y cómo afecta a la iglesia, afecta al plan universal de Dios con su esposa. Los hermanos, y esto lo voy a decir así, esta historia también es la historia de los hermanos de José. Y podemos aprender tanto de José como de sus hermanos. Desde luego uno en sentido positivo y otro en sentido negativo. José, y también este es el momento de decirlo, tu vida impacta en la vida de otros y la vida de otros impacta en la vida de otros y la vida de esos otros impacta en la vida de esos otros y la cadena va así. Y el testimonio que tú puedes dejar como creyente hacia otros puede llegar muy lejos. José, llegando a ser la segunda persona digo esto otra vez porque entiendo que conocéis la historia. Y no vamos a ir al capítulo donde lo dice, pero José, siendo el segundo del reino y siendo un hombre recto como era, ¿creéis que afectó eso a la vida de muchas personas? Y tú dirás, sí, claro, vivieron muchos por él. Pero en segundo lugar, si él era un hombre que confiaba tanto en Dios, ¿él impactó espiritualmente a mucha gente en Egipto? ¿Qué pensáis? La Biblia no lo dice, ¿eh? ¿Pero qué pensáis? Claro. ¿Pudo afectar a tantos que Dios de esa manera introdujera la creencia de Dios en África? ¿Sí? Ahora, recordad que siempre el discipulado, siempre que somos discípulos, lo hacemos de forma exponencial. 1 habla a 2, 2 hablan a 4, 4 hablan a... Mal andamos de tablas. 16, ahí ya lo voy a dejar. 16 afectan a muchos y así, fíjate, puede ser que el sufrimiento de José, porque José sufre mucho en la historia, sirviera para que la creencia en Dios llegara hasta el último rincón de África. Esto es especulación, ¿de acuerdo? Esto no lo dice la Biblia. Pero puede ser, claro. No menosprecies nunca tu sufrimiento, no menosprecies nunca tu testimonio, no menosprecies nunca tu vida, porque Dios puede usarla para hacer algo enorme. Entonces esta es la historia también de cómo muchas personas fueron bendecidos por estar al lado de José y por ver a un hijo de Dios vivir de la forma correcta. Esta historia es la historia de mucha gente y todo eso formando parte de solamente un eslabón en la historia de la reconciliación. José vivió sobre el 1800 a.C. Esto es lo que dicen los datos conservadores. Hay muchos que no creen en la existencia de José, hay muchos que no creen en la existencia de Faraón, hay muchos que no creen nunca que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y debemos entender una cosa: cuando tú eres el rey de un país, normalmente tú no escribes las cosas malas que haces, ¿de acuerdo? Tú escribes las cosas buenas. Cuando se habla de un rey en la historia, los propios escribas que cuentan la ley son pagados por el rey, así que más les vale escribir cosas buenas. Imagínate que yo le digo a Isaac, vamos a hacer una cosa, escribe la historia de la iglesia, mientras yo era pastor de la iglesia, y te voy a pagar para que lo hagas. Y Isaac tiene que decir, oye, en el 2025 pasó una cosa ahí un poco rara, ¿qué hago con esto? Y yo, ¿qué le digo? No hace falta que lo pongas. Pero es que en el 2027 mira lo que hiciste. Eso no lo pongas, eso son minucias. Tú pon las cosas buenas. Pues básicamente lo que pasa con los historiadores a lo largo de la historia. Escribían las cosas buenas. No tenemos registro de ninguna salida exodiana, si queréis decirlo así,
y enorme como sería la salida de 2 millones de personas de un país con la ruina que conlleva eso para el país. Históricamente no tenemos eso. No quiere decir que no se encuentre algún día. Pero cuando llegamos al principio del capítulo 37, fijaos el versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esto es importante porque esto es un punto y aparte en la historia de Jacob. Porque recordáis que Jacob se lleva muy mal, realmente su hermano se lleva muy mal con él, tanto que quiere matarlo, tiene que huir, y cuando él está huyendo llega a Betel y Dios se le aparece y le dice: Jacob, una cosa, te haré volver a Canaán porque es la tierra prometida donde yo haré que tú estés. Entonces todo lo que ocurre con Labán, todo cómo vuelve, toda la historia esa que la conocemos también bien, forma parte del plan de Dios en Jacob. Cuando Jacob vuelve a Canaán, de alguna forma este versículo significa final feliz a la primera parte de la historia de Jacob. Por fin Jacob llegó a donde tenía que estar y vivió. Y el punto aparte es, ahora viene la historia. No de Jacob, sino de su familia, aunque Jacob evidentemente está en la historia. El primer punto, si me lo puedes poner, Nico, están los tres juntos y no hay problema. El primer punto es de tal palo, tal astilla. El segundo es inestabilidad familiar y el tercer punto es responsabilidad, podríamos decir también responsabilidad familiar. De tal palo, tal astilla. La familia de Israel, estos hijos, son un desastre. Para entender por qué llegamos al capítulo 37 y ocurre lo que ocurre, tenemos que saber algo de los hijos. Vamos un poquito atrás, capítulo 34. Capítulo 34 es un capítulo que aparentemente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que esté en el texto. No aporta nada sobre Dios, no aporta nada sobre el plan reconciliatorio de Dios, no aporta nada sobre Cristo, no aporta ni siquiera un buen ejemplo, incluso lo leemos y es un poco incómodo. Es la historia en la cual, y voy a leer esos primeros versículos, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Bueno, se va a dar una vuelta por Canaán. Recordad que Canaán, menuda sorpresa, ¿no? Canaán está habitada por los cananitas y no creían en Dios, no creían en Jehová. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Vaya, que se la cameló, en términos así muy nosotros. La engañó, le dijo: yo te quiero, tú eres la luz de mi vida, todas estas cosas que se dicen en estos casos. Y gana el corazón de la chica. En aquellos días, siendo la costumbre, habla a su padre diciéndole: quiero que hagas un trato con el padre de la chica. En estos días era así, ¿de acuerdo? No sé si seguramente tendríais que estar contentas de no estar en esos días, señoritas, porque se hacía un contrato. Y básicamente era un contrato en el cual yo te doy mi hija, tú a cambio que me das. Te doy unas ovejas, unos terrenos o lo que sea. Entonces, el chico habla a su padre y le dice: quiero que vayas y hagas el negocio para que esta sea mi mujer. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza contra Jacob, acostándose con la hija de Jacob, lo cual, o lo que no, se debía haber hecho.
Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Emparentad con nosotros, dándoos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis. Y dadme la joven por mujer. Vaya, en términos de contrato, es un contrato muy conveniente para Jacob, porque esta gente que es poderosa, que hay un rey, hay un príncipe, y básicamente en el contrato está diciendo a Jacob: oye, a cambio de Dina, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Soy muy rico, te puedo dar mucho. ¿Qué quieres? Lo que hacen los hijos de Jacob, solo hacen ellos, no Jacob, lo que hacen los hijos de Jacob es engañar a este pueblo, diciendo en un principio: vale, vamos a hacer el pacto, pero luego aprovechan para matarles. Esto es lo que ocurre en el capítulo 34. Y tú dices: ya está, ¿esto es lo que ocurre? No, nada más que esto. ¿Qué nos aporta esto? Pues yo creo que este pasaje, cuando más lo leo, más me parece, este pasaje está para decirnos, para ponernos en contexto de cómo eran los hijos de Jacob. Unos sinvergüenzas. Ahora, unos engañadores, ¿sí? Veis que esto nos suena de algo, ¿no? ¿Quién era el maestro engañador? Su padre era el maestro engañador, que donde iba engañaba a unos y a otros, engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su tío, engaña a todo con el cual tiene contacto. Y qué sorpresa, sus hijos, ¿qué son? Maestros del engaño también. Por eso, de tal palo tal astilla, ¿qué esperaba Jacob que fueran sus hijos? Grandes hombres de Dios, varones de Dios. Pues eran lo que habían visto en casa. Sorpresa, ¿no? Tenemos también en el capítulo 35 otro versículo que, vaya, nos parece que no nos aporta mucho. Capítulo 35, versículo 22. Capítulo 35, versículo 22. Fijaos cómo lee el versículo. 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén es el primogénito de Jacob. Fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. ¿Ya está? ¿Ya está? El resto del versículo dice: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ya está, un versículo ahí, que no nos aporta teológicamente nada, simplemente nos dice que su hijo primogénito era un truán, un sinvergüenza, igual que lo fue su padre en su día. ¿Por qué este capítulo y estos versículos? Porque estos nos aclaran que cuando llegamos al capítulo 37, lo que ocurre no nos tiene que sorprender, porque sus hijos eran así. ¿Por qué? Porque sus padres parece que son así. En el capítulo 35, este versículo que he leído en el 22, fíjate, el versículo dice que se acostó con su madrastra y que Jacob se enteró. Punto. No hay consecuencias, no hay castigos, no hay nada. Sabéis que de esto de tal palo, tal astilla, nuestros hijos repetirán muchos de los errores que nosotros hagamos. Yo veo a Eric, en Mayalen no lo veía, en Eric sí lo veo.
tiene todas mis cosas malas en ese metro que tiene. Yo le veo hacer cosas y digo, sea posible, es igual que yo. Igual alguna cosa buena sí, pero hay todo lo malo mío condensado en esa pequeña criatura. En Mayalen no, Mayalen es diferente. Pero, claro, es mi hijo. Es mi hijo. Y ¿sabéis uno de los problemas? Es que Jacob nunca enseñó a sus hijos lo correcto. Le vieron vivir, pero Jacob no les enseñó que eso era incorrecto. Y sus hijos, llegó el día de que fueron mayores y sus decisiones fueron las mismas, porque Jacob no había usado su experiencia para enseñarles a esos niños que no era correcto. Si yo como padre digo, yo no tengo ninguna cosa mala, mi mujer se ríe. Si yo como hombre digo, no, yo no tengo ninguna cosa mala, y cuando mi hijo hace una trastada, como yo no tengo ninguna cosa mala, no veo nada malo en mí, no la voy a ver en él. Ahora, cuando un creyente toma su papel de mirar dentro de su corazón y reconocer que hay maldad en su corazón, verá a su hijo hacer el mal y reconocerá el mal. ¿Sabéis qué pasa en nuestra sociedad? Los padres aplauden las tonterías de los niños, las palabrotas de los niños, las pataletas de los niños, pues muchas veces porque los padres son igual. Jacob no les enseñó a sus hijos. Me encontraré un día con Jacob en el cielo, que no quiero ser muy duro con él, pero parece que él tardó mucho en darse cuenta de que él era un engañador y sus hijos fueron igual que él. No sé si les disciplinó Jacob a sus hijos. Me parece que no, porque en la primera historia de la venganza de Dina, Jacob no hace nada contra sus hijos, simplemente les dice, ahora nos van a querer matar a todos. Todo el capítulo 34. No hace nada contra sus hijos. Capítulo 35, versículo 22, su hijo comete esta aberración y él se entera y parece que no le dice nada. Hemos leído en Hebreos 12 sobre la disciplina. Si vamos rápidamente hasta ahí, Hebreos 12. Este pasaje nos habla sobre la disciplina. Y yo tengo aquí cinco puntos sobre la disciplina. Y la disciplina hablada en el contexto familiar, ¿de acuerdo? Dice, el primero de los puntos es que la disciplina es correcta porque dice el versículo 5 al 7, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. En primer lugar, la disciplina es correcta y hermano, voy a darte 5 razones por las cuales la disciplina es correcta, habrán muchas más, pero la primera cosa que voy a sentar es que los niños necesitan disciplina. ¿De acuerdo? La primera es porque Dios lo hace. Si Dios nos disciplina, ¿cómo nos disciplinaremos nosotros? Dice un poquito más adelante, ¿qué padre? El 7, final del 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Está lanzando aquí una pregunta absurda, diciendo, vamos a ver, ¿a quién su padre no le disciplina? Pues en el siglo XXI, que nos hemos vuelto tan modernos, parece que la disciplina no es algo que encaje en nuestra sociedad, ¿no? Y aquí Dios es el primero que disciplina, por lo tanto la disciplina es buena. Y déjame aclarar que la disciplina no siempre significa dar unos azotes. Y si son unos azotes,
deben ser siempre de una forma comedida y no motivados ni por la ira ni por el deseo de venganza. ¿De acuerdo? Dejadme que acote eso. No, no estoy diciendo en ningún momento que al niño hay que, evidentemente no, aprovecharse o ser agresivos con los niños. De ninguna manera. El castigo debe ser siempre proporcional y siempre desde la tranquilidad. Y lo digo ya, padres, yo no soy padre por muchos años, pero algunos sí, y no disciplines a tu hijo cuando estás enfadado. Disciplina a tu hijo cuando estés tranquilo y cuando le puedas enseñar. Dicho esto, la disciplina es necesaria, es lógica, porque Dios la hace con nosotros. Cuando nosotros caemos, como Dios nos ama, nos enseña que no es correcto. Yo las grandes lecciones de mi vida han sido precedidas por unos buenos azotes. Esto es una sorpresa, ni mucho menos. Me acuerdo perfectamente de la situación y me acuerdo perfectamente de la lección. Y sospecho que me va a acompañar el resto de mis días. No porque fuera un gran abuso de fuerza, porque me dolió y me disciplinaron y aprendí. Dios lo hace con nosotros. Dios al que ama disciplina, porque la disciplina es para corregir y para enseñar. La disciplina no es nunca un deseo de hacer daño gratuitamente. Dios no hace eso nunca con sus hijos, no lo hagas tú tampoco con los tuyos. La disciplina, nos dice el versículo 6, es una demostración de amor. Enseña a tu hijo cosas que tú has aprendido. Una de estas enseñanzas que aprendí muy bien tenía que ver con robar. Y lo aprendí muy bien. Y hasta el día de hoy, pues, intento no robar, ¿de acuerdo? Pero aprendí la lección. ¿Y por qué aprendí la lección? Mi padre quería hacerme daño. Lo que mi padre quería era enseñarme a que eso era incorrecto. Y lo aprendí. Porque había amor y había deseo de lo correcto. ¿Sabéis cuál es uno de los problemas de esto? Que tú tienes que saber qué es lo correcto. Un padre que no sabe qué es lo correcto, ¿cómo va a corregir y a enseñar? Es imposible. Por lo tanto, el padre, en primer lugar, es el que debe saber lo que es correcto o lo que es incorrecto. Si el niño viene de robar y tú le coges y dices, ¿qué has robado? Mira, he cogido esto de la tienda, haber cogido más cosas. ¿Qué lección hay ahí? Ninguna. No hay disciplina, no hay corrección, no hay enseñanza, porque el mismo padre es un ladrón. Fijaos versículo 11, aquí en Hebreos, siguiendo en Hebreos 12. En versículo 11 dice que la disciplina trae algo. Y lo que trae es, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Desde luego que no. Sino de tristeza, de llanto, de lágrimas, de dolor. Pero después trae algo muy bonito. Y el adjetivo que acompaña la palabra justicia es apacible. Cuando alguien ha sido disciplinado, ha sido corregido, ha sido enseñado, lo que eso produce es una justicia apacible. Y entendéis la palabra, ¿verdad? Apacible. ¿Qué sería lo contrario? Una persona que no ha sido disciplinada, una persona que no ha sido enseñada, lo que produce es totalmente lo contrario. ¿Qué es lo contrario de apacible justicia? Tormentosa injusticia. Y hermanos, vemos programas en la televisión, vamos a la calle y vemos unas escenas de padres con sus hijos incontrolables. Es lo que dice la Biblia. A nosotros no nos sorprende,
porque es lo que enseña su palabra. Un niño que no es corregido, un niño que no es disciplinado, lo que te trae sencillamente es una tormentosa injusticia. Mucho jaleo, mucho ruido, mucha destrucción. En cuarto lugar, porque es por su propio bien. Es por su propio bien. Las limitaciones son protecciones a la misma vez. La ley nos dice, no hagas esto, y nos pone unos límites. Si nosotros lo pasamos, estamos fuera de la protección. Vendrá la policía o vendrá quien tenga que venir a decir, venga usted conmigo al calabozo. Pero las limitaciones puestas son a la vez protecciones. Fijaos cómo dice Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es lo que alejará la vara de corrección? Al muchacho no, al corazón tampoco. ¿Qué es lo que alejará? La necedad. Hermano, no mires a tu hijo como alguien perfecto, que todo lo que hace está bien. No es así. Nuestros hijos cometen errores y hay que enseñarles. Cuando nosotros les privamos de corrección, les estamos haciendo que sigan en su necedad. Así de sencillo. En cambio, si les enseñamos, si les corregimos, si llegamos a disciplinarles, cuando sea la ocasión, estaremos alejando la necedad de ellos. Quinto lugar, no solamente es por el propio bien del niño, es por tu propio bien. Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No corrijas a tu hijo y puede ser que sea un tormento para tu vida el resto de tus días. Déjale sin disciplina, deja que siga en su necedad y seguramente será un tormento para ti el resto de tus días. Todos estos son principios generales de la palabra de Dios que deberíamos hacer muy bien en escuchar. He dicho 5. He dicho la disciplina es correcta porque Dios lo hace, es correcta porque trae apacible justicia en el futuro. En tercer lugar es una demostración de amor. En cuarto lugar es por el propio bien del niño y en quinto lugar es por tu propio bien. Tristemente vemos en nuestro entorno padres que no quieren corregir, padres que no quieren educar, padres que dejan la educación y la corrección de los hijos en manos de la sociedad o en manos de la televisión o en manos de internet o en manos del parque y reciben y beben su educación de estos lugares. Si tú no disciplinas, si no corriges a tu hijo, le estás dando un mensaje. Y el mensaje es, no hay consecuencias para lo que haces. Haz el mal tranquilamente, porque yo te voy a defender. Y le están enseñando que no hay consecuencias para sus acciones. Y esto es una necedad por nuestra parte. Porque, queridos, si tú cometes algo ilegal, van a venir a buscarte. Hay consecuencias. Hay consecuencias a lo que hacemos. Evidentemente que sí. Si no corriges a un hijo, le enseñarás que no hay consecuencias a lo que hacen. Enséñale bíblicamente lo que dice la palabra. El malo pagará. Lo que dice la palabra. El malo recibirá su justicia en su día. Enséñaselo.
Muchos de estos niños que no han recibido corrección ni disciplina, un día se encuentran, voy a decir una locura, robando un banco, pensando que no les pillarán. Ahora, un paréntesis. Vamos a ver. De la gente que roba y hace todo este tipo de cosas así y atracos, ¿cuántos piensan que les van a pillar? Yo digo, pues todo el mundo lo hará diciendo, no me van a pillar. Querido, te pillarán. Enseña a tu hijo que hay un pago. Y si escapan de la justicia terrenal y presente, no escaparán de la justicia perfecta que Dios hará en su día. Enséñales desde el principio que el mal tiene su pago. Punto 2. El punto 2 tiene que ver con la inestabilidad familiar. Fijaos, vamos al capítulo 30 de Génesis, capítulo 30. Fijaos que nos estamos yendo hacia atrás en la historia para ver por qué en el capítulo 37 pasa la barbaridad que pasa, que es un hermano vendiendo a otro hermano. ¿Por qué ocurre esto? Vamos al capítulo 30. Una inestabilidad familiar. Vale, en el capítulo 30 tenemos una locura en lo que tenemos en el capítulo 30. Tenemos a un hombre que y es bonito de la justicia divina. Jacob el engañador, ¿qué? Engañado, ¿no? Él llega, se levanta de la noche o por la mañana del día siguiente, de la noche de boda, mira a su mujer y dice, vaya, esta no es mi mujer. Yo había hecho un trato, pero esta no es la mujer que yo... Y le han engañado. El engañador engañado. ¿Veis la justicia? ¿Y qué ocurre? Él dice, va a su suegro y le dice, hombre, creo que aquí ha habido una confusión porque yo quería esa. Y dice, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tienes a una, pues tienes la otra también. ¿Y qué ocurre? Hay una competición doméstica por el corazón de Jacob. En esta competición doméstica, y esto es algo que veremos un poco en el futuro, hay una persona que es favorita en el corazón de Jacob, porque es la que originalmente él quería. Y esto provoca muchos problemas. Cuando llegamos al capítulo 30, Raquel, Lea, competencia de hijos, y entendamos que en el contexto si en nuestro día la prosperidad se mide normalmente económicamente, en aquel día la prosperidad se medía en hijos. Más hijos, más próspero. Y aquí están peleadas. A ver quién le da más hijos a Jacob. Si le doy muchos hijos a Jacob, es lo que decía Lea, me va a amar más. Y la competición la tenemos ahí. Llega un momento en que Raquel se le seca el vientre y como ya no puede tener hijos, se le enciende la bombilla en la cabeza y dice, espera un momento, hace una cosa. Mi concubina, mi sierva, te la doy, si Jacob tiene hijos con mi sierva, legalmente va a ser mi hija, me va a querer más Jacob. Y cuando Lea ve lo que pasa, dice, si esto funciona, pues mira, también mi sierva. Y acaba con 4 mujeres, 2 legales y 2 concubinas, Jacob. Podéis leer el capítulo 30. Chantajes, envidias, celos, enfados, rencores. Eso es el entorno en el cual han crecido los hijos de Jacob. ¿Pero qué esperaba Jacob? Y parece que Jacob en ningún momento es capaz de manejar su propia casa. Estamos en un tiempo
donde el matrimonio no tiene mucho valor, donde el mundo dice que el matrimonio no tiene mucho valor, lo voy a decir así, donde tristemente la gente va cambiando de esposas y de esposos diciendo, no pasa nada. Un poco de inestabilidad familiar, eso no pasa nada. Y crean en sus familias caos, crean celos, crean envidias, crean chantajes, crean rencores, crean peleas. Y dicen, no pasa nada. Y están sembrando lo que un día serán sus hijos. Por eso la inestabilidad familiar. No nos debe sorprender que lleguemos al capítulo 37 y tengamos lo que tengamos. Dejando, a veces motivados por el dinero, no siempre es por causa de divorcio, pero movidos por la codicia, y también ocurre, y ocurre mucho en nuestros días. Los padres desean tener más, los niños los crían los abuelos, o los cría el parque, porque ellos tienen que estar trabajando, porque desean tener más, en vez de tener contentamiento, y crean una inestabilidad familiar, donde son criados y educados los niños de esta generación. Y yo creo que todos conocéis casos así. En Elche, hace unos meses, un hombre mata a su hijo de 2 años. Una locura. Como es de mi ciudad, pues me interesa leer qué ha ocurrido. Y no era su hijo, era hijo de su compañera, que su compañera había estado ya con otros tantos, ese era su hijo, no sé qué, y es un desastre familiar. Y nos sorprende que ocurran esos desastres, nos dan pena y nos rompen el corazón. Pero si es lo que estamos sembrando. La inestabilidad familiar, que sepáis, hermanos, que también tiende a la inestabilidad social. Esto hay que entender también. Tercer punto. Responsabilidad. La responsabilidad en la familia, la responsabilidad es del hombre, lo que nos enseña la palabra de Dios. Él es cabeza del hogar, eso es lo que significa ser cabeza del hogar. Ser cabeza del hogar no significa sentarte en el sofá mientras el resto de tu familia te sirve. Eso es absurdo, eso no es bíblico para nada. El ser cabeza de familia es ser responsable y líder de la familia. Cosa que yo creo que Jacob no lo era, lo que yo creo. El responsable de este lío es Jacob, ¿vale? Ahora, dejadme que diga una cosa. Es diferente responsable que culpable, ¿de acuerdo? Evidentemente, Jacob no mató en la venganza de Dina a este pueblo, no los mató Jacob, ni Jacob estaba de acuerdo. Fue Rubén, el hijo de Jacob, el que se acostó con su madrastra, no fue Jacob, ahí Jacob no hizo nada. No confundamos culpable con responsable, pero el hombre siempre es responsable, a veces es culpable, a veces sí, a veces no, pero responsable siempre como cabeza de familia. Él era responsable de enseñar a sus hijos lo que era correcto o incorrecto. Sobre quién cae la responsabilidad de un futuro juicio, sobre el responsable. Yo soy el responsable de la iglesia. De las cosas que no se hagan en la iglesia correctamente, yo, aunque yo no sea el culpable, yo soy el responsable. Yo soy el que doy cuentas y el que daré cuentas delante de Dios. No sois vosotros. Vosotros daréis cuenta por vuestras vidas. Yo daré cuentas por mi vida, la vida de mi familia y por mi gobierno de la iglesia. Soy el responsable. Quizá también muchas veces el culpable. Pero la responsabilidad cae sobre mí. Padre, puede ser que no estés disciplinando a tus hijos. Hazlo.
Pero primero tienes que ver qué hay en tu vida que está mal para poder enseñar a ellos. Mira a tu hijo, entiende, como hemos visto en el libro de los Proverbios, entiende que hay necedad ligada a su corazón y que no se va a evaporar ella sola, que hace falta una corrección y una disciplina. Por cierto, también, entre paréntesis, la disciplina no siempre tiene que ser con la vara. Ahí entra la sabiduría del hombre para usar diferentes cosas. Castigar sin alguna cosa o irse al rincón un rato. Eso está en la sabiduría de los padres. Pero sé responsable de tu familia y corrige. Porque si no, en el futuro sufrirás. ¿Cuánto sufrió Jacob por no haber enseñado a sus hijos? ¿Habéis visto estas fotos que sacan? Una foto del presidente del gobierno de cualquier país el día que tomó posesión del cargo y luego 8 años después cuando deja el cargo. Y ahí veis las fotos y dice, pero no, es su padre, no es él. Porque ha envejecido, porque se le ha puesto el pelo blanco. Yo creo que cuando a Jacob le dijeron, tu hijo ha desaparecido y hemos traído estas vestiduras, cosa que era mentira, su peso se le puso automáticamente blanco, cargó sobre sus hombros mucho que no le correspondía porque le habían engañado. Y durante muchos años, un corazón apenado, un corazón entristecido, que cuando, fijaos que cuando le dicen, oye, conocéis la historia, cuando le dicen, oye, que nos dicen que llevemos al pequeño, que lo llevemos a Egipto, dice, ya he perdido uno y me queréis hacer perder otro. Jacob se acordaba perfectamente del dolor que tenía por su hijo y lo habían provocado los niños a los que él no había ni educado, ni corregido, ni disciplinado. Si no quieres dolor, hermano, en el futuro, corrige a tus hijos, enséñales la verdad, enséñales lo que es correcto para que ellos sean prósperos y para que lo seas tú también. Vamos a orar. Eterno Dios, nuestro Padre, podemos confiar en ti, Señor. Tú nos disciplinas, siempre lo haces bien. Nosotros, como padres, nos encontramos muchas veces faltos de sabiduría y rogamos, Señor, que nos des esa sabiduría para corregir a nuestros hijos. Hay aquí también que ya son abuelos y, Señor, la sabiduría de lo que han aprendido, la sabiduría de tu palabra, también la pueden compartir o estos principios también los pueden compartir con sus hijos para que sus hijos los pongan en práctica. Señor, deseamos tener familias sanas, familias que honren tu nombre, familias que te sigan y necesitamos por eso padres que estén corrigiendo. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias, por la enseñanza de tu palabra, porque tú eres bendito y eres bueno siempre. En el nombre de Cristo. Amén.